Quiero saludarles, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alicia Sorsoli y agradecer en primer lugar al Señor y a UFBAL por esta oportunidad que me da de compartir, de saludar, de recordar tantas hermanas preciosas, tantos eventos en los que hemos compartido, tanto trabajo en esta organización de UFBAL, en congresos que participamos juntas, en predicaciones, en conferencias, en trabajar con los estatutos y con los reglamentos, en publicaciones, tantas cosas lindas, recuerdos preciosos. Entonces para mí es un gozo la oportunidad de compartir con ustedes. Y me llama mucho la atención este tema que han elegido de impactando con la salud integral. Me gusta, al principio me costó un poquitito entenderlo, pero después me gusta por dos razones. Una, por la importancia que tenemos de cuidar nuestra salud, y no solo la salud física, sino también la salud mental y emocional y espiritual, pero también el otro aspecto, el aspecto del impacto que producimos cuando nosotros cuidamos estos elementos. Es decir, que la salud integral y la importancia de trabajar nosotras para ser sanas integralmente, no solo nos afecta a nosotros, sino que a través de nosotros podemos impactar a otras personas. Cuando hablamos de salud integral, por supuesto, hablamos de la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, pero si pensamos también en la otra palabra, el impacto. Un impacto es un efecto producido por un acontecimiento. Entonces yo quisiera que en este estudio vamos a estar considerando ambas cosas, nuestra salud integral y el efecto que ese acontecimiento, el cuidar de nuestra salud integral, puede producir en otras personas. Así que yo creo que es un tema muy importante, es un tema actual, y pensando por supuesto, en una base bíblica. Lo que queremos compartir no son ideas nuestras. Pensando en una base bíblica, enseguida vino a mi mente un personaje, y ese personaje es Daniel. Y hoy vamos a estar haciendo más que una conferencia, un sermón, un estudio bíblico. Yo quiero que la Biblia sea la que nos hable. Y la palabra de Dios siempre tiene ejemplos preciosos con los que nosotros nos podemos identificar. Y uno de ellos yo lo encuentro en Daniel. Pensemos un poquitito en la persona de Daniel. Daniel nació en Israel, se crió durante el gran avivamiento religioso del rey Josías. Así que cuando uno lee el avivamiento que produjo cuando se encontró el rollo de la ley en el templo y cómo Josías sintió la necesidad de volver a Dios al leer la palabra de Dios. Cuando el libro de Segundo Reyes, capítulo 23, versículo 2, dice que Daniel leyó el rollo delante de todo el pueblo, grandes y pequeños. Yo me imagino que Daniel estaba ahí presente, porque él se crió en esa época. Así que él tuvo unas raíces firmes en la fe del Dios de Israel. Otra cosa que sabemos de Daniel era que pertenecía al linaje real, o por lo menos a la nobleza judía. ¿Por qué sabemos eso? Porque lo dice por supuesto la Biblia. Cuando el rey Nabucodonosor eligió algunos jóvenes de los que habían llevado cautivos para que trabajaran en el palacio, él puso algunos requisitos que esperaba de esos jóvenes. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice, el rey dijo al jefe de sus funcionarios que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes quienes no tuvieran ningún defecto y todo lo demás. Y como Daniel y sus amigos fueron los que integraron este grupo, fueron seleccionados,
Entonces sabemos que Daniel pertenecía a la nobleza judía, que era del linaje real. Sabemos entonces que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y entre ellos están Daniel y sus amigos. Fueron sacados a la fuerza de su país, retirados de su cultura, retirados de su familia, retirados de su religión y seleccionados para estar en el palacio con el rey. Así que Daniel cumplía esas características. Dice que además de sus antecedentes del linaje real y que perteneciera a la nobleza, tenían que ser jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces de servir en el palacio del rey. Y aparentemente Daniel cumplía con todos estos requisitos. Entonces Daniel y sus amigos, en medio de otros, juntamente con otros, fueron llevados al palacio del rey y ahí fueron obligados a aprender otra cultura, otro idioma, otra literatura, otras costumbres, otra religión. El rey quería eliminar completamente la fe de estos jóvenes mediante un proceso total de reeducación cultural. Es como si quisiera hacerle un lavado de cerebro. Hasta sabemos que les cambió los nombres. Y ese Daniel, entonces, es el que nos va a guiar en este tema de impactando en nuestra salud o con nuestra salud integral. ¿Por qué elegí este personaje? Vamos a ver los ejemplos que nos da Daniel de este impacto que él realizó. En primer lugar, sabemos por la historia y por la palabra que Daniel cuidó su salud física. Y en todos estos casos vamos a estar viendo la acción, el resultado y el impacto. En cuanto a la acción de cómo sabemos que Daniel cuidó su salud física, leo los versículos 5 y 8 de Daniel capítulo 1. Dice que el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Pero, el versículo 8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Es decir, que el joven Daniel no se dejó tentar. Él sabía que era lo mejor respecto a la alimentación. Él sabía que un plato de legumbres era mejor que los manjares del rey. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque Daniel era un joven. Y yo me imagino, ¿no es cierto?, el plato de legumbres y los manjares del rey. Pero sin embargo, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y entonces le pide a la persona que estaba encargada de cuidar a estos jóvenes que les permita a él y a sus amigos, en vez de comer lo que el rey les había asignado, lo que había ordenado que les dieran, que les permitieran comer entonces las legumbres y tomar agua. Esa es la acción. ¿Cuál fue el resultado? Fíjense el versículo 15 de Daniel capítulo 1. Dice, al final de los 10 días, Daniel pidió que le dieran 10 días de prueba. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carnes que el de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. Aquí está el resultado. ¿Cómo sabemos entonces que Daniel cuidó su aspecto físico? La acción, pedir que le dieran otra dieta más saludable. El resultado, al final de los 10 días están mejor. Y el impacto, ¿cuál fue el impacto? El versículo 19. El rey habló con ellos y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ninguno. Ellos estaban mucho mejor. Y ese fue el impacto en el rey. No solo entonces Daniel y sus amigos
estaban mejor físicamente ellos, sino que esa actitud, esa acción creó un impacto en el mismo rey en cuanto a su salud física. Pero yo creo que también este pasaje nos da pie para ver que Daniel y sus amigos cuidaron de su salud emocional, de su salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo que ya leí, versículo 8, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Hubo una decisión mental. En aquel tiempo se pensaba que el corazón era la base de donde salían los pensamientos y las actitudes. Nosotros pensamos más en la mente, ¿no es cierto? Pero una actitud mental, emocional de la mente, del corazón, primero se propuso mentalmente no contaminarse. Y eso le afectó no solo en su físico. Fíjense el resultado mental de esta actitud de Daniel y sus amigos. Versículo 20, capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Qué les parece? Entonces Daniel nos muestra que fue cuidadoso en su salud física, tuvo un resultado mejor físicamente, él y sus amigos, y tuvo un impacto en el rey que se dio cuenta de la diferencia. Daniel, en segundo lugar, cuidó de su salud mental y emocional, se propuso en su corazón, hubo una decisión en su mente y en su corazón de hacer lo correcto. El resultado fue que el rey se dio cuenta de que eran mejores, 10 veces mejores que todos los demás. Dice que todos los magos, los encantadores que había en todo su reino. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué ejemplo que nos da un joven, cómo aprendemos de los jóvenes. Pero también cuando hablamos de salud integral, no solo hablamos de salud física, mental, sino que también hablamos de salud espiritual. Y también en este caso, Daniel es un ejemplo, es un modelo para nosotros. Y yo veo dos bases, yo encuentro dos bases para esto, con dos reyes, porque Daniel empezó su cautividad en Babilonia primero con el rey Nabucodonosor, pero después continuó con el rey Darío. Y en los dos casos, Daniel muestra su preocupación y su ejemplo por cuidar su salud espiritual. Pensemos primero en el caso con el rey Nabucodonosor. ¿Cuál es la acción en este caso? La acción es que el rey tiene un sueño que lo perturba, lo molesta. Sus magos, sus encantadores, sus hechiceros, ninguno lo puede interpretar. Entonces el rey se enoja y manda a matar a todos los sabios del reino. Y dentro de los sabios del reino están también Daniel y sus amigos, porque el rey ya había descubierto que Daniel y sus amigos eran más sabios que todos los demás. Entonces Daniel se entera, ¿y qué hace? Fijémonos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Cuando Daniel se enteró, dice el versículo 17, Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con el resto de los sabios de Babilonia. Se entera de lo que está sucediendo, de lo que ordenó el rey. Entonces va a su casa, busca a sus amigos y los reúne para orar, para que busquen al Dios del cielo, dice, para implorar al Dios del cielo. ¡Qué hermoso! Oraron. Y entonces, esa fue la acción. ¿Cuál fue el resultado? Los versículos 19 y 23. Después de orar
Dice, entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Y el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel se enteró de la orden del rey, juntó a sus amigos, oraron y Dios contestó. Dios le reveló el sueño. Y entonces Daniel fue y lo interpretó al rey. Ese fue el resultado. Dios le reveló qué significaba el sueño y Daniel se lo pudo explicar al rey. ¿Y cuál fue el impacto? Porque estamos hablando también del impacto, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículos 46 al 48. Dice, entonces, cuando el rey escuchó lo que Daniel le reveló, el sueño, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente, el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de señores. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Y entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos regalos y todo lo demás. ¿Cuál fue el impacto? Que el rey reconoció, Nabucodonosor reconoció que el rey de Daniel era el Dios verdadero, Dios de dioses y Señor de señores. Daniel fue cuidadoso de su salud espiritual al orar con sus amigos, al pedir la ayuda de Dios. Dios responde, Dios obra. Nabucodonosor reconoce que todo eso es obra del Dios verdadero. Pero pasan los años y a Nabucodonosor le sucede Darío, su hijo, y Daniel sigue ahí en el palacio. Y llega un momento cuando Darío decreta que cualquiera que ore a cualquier otro dios o a cualquier otro hombre fuera de él, sea echado al foso de los leones. El decreto del rey Darío era que ninguno en el reino podía orar a ningún dios o a ningún hombre que no fuera a él, a Darío. Esa era la acción. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. El resultado lo sabemos. ¿Qué hizo Daniel? Fue a su habitación, abrió las ventanas y oró 3 veces al día a su Dios. Desobedeció la orden del rey Darío. Y todo eso lo llevó al resultado final de que Daniel fuera echado en el foso de los leones y Dios lo libró poderosamente otra vez. El impacto de eso, capítulo 6, versículo 25 al 27, entonces el rey Darío escribió una carta diciendo, en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Otra vez, Darío reconoce al Dios de Daniel como el Dios verdadero. La acción, el decreto que había ordenado Ciro y la desobediencia de Daniel que siguió orando. El resultado de esa acción, Daniel termina en el foso de los leones castigado por haber desobedecido al rey. Pero Dios lo rescata otra vez milagrosamente y el impacto que el rey Ciro entonces reconoce al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Entonces vimos que Daniel se ocupó de su salud física, de su salud mental y de su salud espiritual. Y eso no solo lo benefició a él y a sus amigos, sino que provocó un impacto en las personas que lo rodeaban y especialmente en los 2 reyes bajo los cuales
él estaba como cautivo. Y entonces, ¿qué nos dice esta historia tan linda, tan interesante? Pero ¿qué nos dice a nosotras? Yo quiero que pensemos, para terminar, en la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestro físico. Sabemos mucho de esto, hemos escuchado y lo sabemos. La importancia de mantener una buena dieta, una dieta nutritiva. Eso es importante y necesario para todos, pero yo quisiera enfatizar lo que he visto y escuchado muchas veces. Cuando hay un problema de salud, cuando nuestra salud está afectada y necesitamos corregir nuestra alimentación. Y a mí me llama la atención, porque lo he escuchado más de una vez, que hay personas, mujeres y hombres, que dicen: yo no puedo dejar cierta comida. Generalmente se trata de un platillo de nuestros platillos favoritos, típicos de nuestro país. Y algunos me dicen: puedo dejar cualquier cosa, pero no puedo dejar de comer eso. Cuidado con eso. A mí me llama mucho la atención la frase que yo creo que es la clave para eso. Cuando el pasaje dice que Daniel se propuso en su corazón. Hay una actitud mental. Cuando nosotros nos proponemos mentalmente, emocionalmente y buscando la ayuda de Dios, no comer ciertas cosas, vamos a reconocer que sí podemos. Nos vamos a dar cuenta que sí podemos. Sí podemos dejar hasta ese platillo que tanto nos gusta, pero que sabemos que no nos hace bien. Proponernos en nuestro corazón. Todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente y en el corazón. Muy bien. Sabemos entonces qué importante es una alimentación sana, qué importante es mantenernos activas, tratar de hacer ejercicios, qué importante es dormir las horas que necesitamos. Pero yo quiero que pensemos que esto no es importante para nosotras, para mantener nuestro físico, que realmente es muy importante, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no queremos ensuciarlo, ¿no es cierto? Pero también es importante para los que nos rodean, es decir, acá entra el tema del impacto. Nuestros hijos, todos los que viven en nuestra casa, van a aprender de nosotras al vernos. Y por supuesto, si nosotras somos las que estamos a cargo de lo que se come en casa, todos se van a ver afectados positivamente por esas decisiones de comer sanamente. Y no solo eso, sino que otras personas también van a ver nuestro ejemplo y van a ver los beneficios que se notan, que se muestran, y entonces van a querer imitarlos. El impacto es muy grande, no solo en nosotros, sino en otras personas de nuestro círculo de influencia. Y lo mismo ocurre con el cuidado de la mente. Qué importante es la lectura. Si me pongo a hablar de libros no paro, porque ustedes saben que es una de mis pasiones a la que he dedicado y sigo dedicando la mayoría de mi ministerio. La lectura, no solo para nosotros, para ejercitar nuestra mente, sino que otros nos vean. A mí me llama la atención y me encanta ver a nuestros hijos y nuestros nietos cómo leen, les encanta leer a casi todos. Y bueno, yo quiero pensar que han recibido algo de influencia nuestra, de mi esposo y mía, que quizás no les vamos a dejar más herencia que una pila de libros que no sé qué van a hacer con ellos. Pero qué importante es la lectura. Y no solo la lectura, sino que vean en nosotros esa actitud de querer aprender siempre. Que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Siempre hay tantas cosas en las que podemos crecer en nuestro conocimiento. Entonces, la importancia de cuidar nuestro físico, nuestra mente y por fin también reconocer el crecimiento espiritual, la alimentación espiritual. Este tiempo que tenemos es la oportunidad para fortalecer nuestra salud espiritual. Todas sabemos que necesitamos dedicar tiempo a las cosas del Señor, a nuestra comunión con Él, a buscarlo más de cerca. Y siempre tenemos la excusa principal de no tengo tiempo. Bueno, ahora esa excusa se vino abajo. Ahora tenemos tiempo.
Y otra vez, ese fortalecimiento espiritual no solo va a tener un efecto positivo en nosotras, sino en muchos otros. Pronto se va a notar, así como se notaba en Moisés cuando bajaba de su encuentro con Dios. Otros van a recibir ese efecto, que eso es el impacto. Esa fortaleza espiritual va a afectar nuestras relaciones, va a afectar nuestras reacciones, vamos a tener más paciencia, vamos a afectar nuestras acciones. Qué bueno que otros que vean ese efecto en nosotras se contagien de lo mismo. Entonces sí, estaremos cumpliendo nuestro lema, impactando con la salud integral. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, para recordar este ejemplo de un joven, Daniel, que es un modelo de cuidar su salud física, su salud mental y su salud espiritual e impactar hasta los mismos reyes de su tiempo. Que Dios nos bendiga.